Iniciamos la jornada académica con la conferencia Inteligencia Artificial en el aula, oportunidades y dilemas éticos, a cargo de la profesora Ángela María Valderrama Muñoz, ingeniera de sistemas, especialista en alta gerencia con énfasis en calidad, MBA con énfasis en gestión de proyectos. Actualmente se desempeña como líder del área de apropiación y uso de TIC Educación Virtual de la Universidad de Antioquia, con intereses en la integración y uso de TIC a los procesos de formación, gestión de proyectos educativos y derechos de autor de los recursos digitales. Desde el 2023 es coinvestigadora en el proyecto Sistema Recomendador de Contenidos con base en los estilos de aprendizaje usando herramientas IA. Bienvenida, profesora Ángela María. De antemano estamos muy honrados y agradecidos con su participación. Tenemos 45 minutos para la presentación. Bueno, entonces la invitación que les quiero hacer, no sé si pueden escanear ahí el código QR o si no, pues entran por menti.com con este código y me colaboran con esta pregunta. ¿Qué tanto conocemos sobre el uso de inteligencia artificial en el aula? Hay 4 opciones, espero que se acomode a sus respuestas. Vamos a dar unos minuticos. Bueno, aquí, mientras los que no han podido, pues ojalá puedan responder para saber con qué público también estamos. Veo que la han utilizado, no son unos expertos, otros pues no mucho en nada y por ahí hay uno que otro experto. Vamos entonces a iniciar, esperemos que pues después de la charla conozcamos un poquito más para los que no saben y los otros pues lo fortalezcan. Ahí me puedes por Bueno, entonces, algo que considero importante cuando vamos a hablar sobre un tema es conceptualizar sobre él, ¿cierto? O sea, para que todos tengamos como claridad sobre el concepto, pues aquellos que lo conocen lo fortalezcan y los que no, pues nos acerquemos a él y podamos hablar con claridad sobre lo que tenemos más adelante. Entonces, primero, decidí cómo traer el concepto de qué es la inteligencia. Entonces, miren la definición que tenemos allí. Habla de la capacidad lógica, comprensión, autoconciencia, conocimiento emocional, razonamiento lógico, la planificación, la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Incluso digamos que en una forma más breve de decirlo y más simple, podríamos decir que es la forma en que percibimos la información o ese contacto con el entorno, lo comprendemos, lo volvemos conocimiento y lo aplicamos en un entorno que es adaptativo, que eso es muy importante para solucionar algo, ¿cierto? O sea, un problema o una situación. Entonces, miren, desde la definición que tenemos como inteligencia. Ahora bien, ¿qué es la inteligencia artificial? En la inteligencia artificial les trae esta definición de Kaplan y Henle,
donde dice que es la capacidad que tiene un sistema. Aquí cuando hablamos de sistema estamos hablando de sistemas computacionales, sistemas que están en lo digital, para interpretar correctamente unos datos externos, para aprender dichos datos y emplear esos conocimientos para lograr tareas y metas concretas a través de la adaptación flexible. Miren que entre la definición anterior y esta, ya empecemos a ver algunas diferencias. Si bien ambos reciben desde el exterior unos datos y que los procesan para un fin que tienen y luego aplicarlos, ¿cierto? Solamente que estos sistemas, por lo general, tienen un fin específico. En cambio, cuando hablamos de una inteligencia humana, nosotros podríamos tener diferentes fines, ¿cierto? Utilizar esa información, ese conocimiento, aplicarlo y adaptarnos dependiendo del entorno en el cual estemos. No olvidemos que pues en esta inteligencia artificial, lo que hacen esas inteligencias es simular la inteligencia humana, ¿sí? En ningún momento están pensando o están procesando. Realmente lo que están haciendo es devolviendo algo para lo cual fueron programados. No me está pasando con esto, pero no sé. Bueno, también quería mostrarles esta imagen que me parece muy reveladora sobre inteligencia artificial, porque hay veces estamos como en un entorno y todo el mundo empieza a hablar de inteligencia artificial de una manera indistinta y creemos que todo es inteligencia artificial. También es importante identificar cómo está, digamos, metido dentro de unas subcategorías. Aquí, por ejemplo, vemos que la inteligencia artificial es esa gran sombrilla y cobija otro montón de técnicas o tecnologías alrededor de esta. Tenemos allí Machine Learning o el aprendizaje de máquinas, las redes neuronales, la parte de aprendizaje profundo y llegamos, y pues tal vez porque esa también es la intención de la imagen, a inteligencia artificial generativa, ¿cierto? Que es lo que vamos a enfocarnos hoy en ese universo del que vamos a hablar. Bueno, antes de pronto de entrar también como más en detalle, sigue sin funcionarme, pero bueno, no sé si es que con el Zoom. Ahí. Aquí importante, les quería también mostrar que este tema no es nuevo. O sea, muy probablemente estemos pensando que en el boom en que empezamos a utilizar una herramienta como el ChatGPT, que es de pronto una de las más utilizadas, creemos que desde ahí es que empezó la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial es un término que desde pues la programación, desde el desarrollo de software, estamos hablando entre 1940 y 1950. Y se han hecho bastantes investigaciones, bastantes desarrollos a ellos y pues digamos que en el 2021, 2022 es que empieza el boom y empiezan a aparecer estas herramientas que ya tienen bastante evolución. Y quería mostrarles esta imagen que muestra como los papers o los artículos que han sido publicados sobre el tema de inteligencia artificial, específicamente sobre el modelado de lenguajes. Ahorita hablamos un poquito de eso porque ese ChatGPT que ustedes utilizan, pues realmente estaba basado en ese modelo de lenguaje extenso que llamamos y obviamente miren, desde el 2000, ¿cierto? 2010 se disparó, obviamente está, digamos, en un top, en la última versión, pues, que trae esta imagen, que es 2022, pero es para que reconozcamos que no es un tema de hace 2 años, sino que ya se viene trabajando desde hace mucho. También quiero que comprendamos esto de la inteligencia artificial generativa. Yo les decía ahorita que quien lo alberga, o esa gran también sombrilla para ella, para ir delimitando un poco, es el lenguaje de máquinas, el aprendizaje de máquinas o el machine learning. Entonces es importante que comprendamos qué es eso de machine learning. Entonces, en la definición dice que es ese conjunto de técnicas mediante las cuales un algoritmo que tiene una función determinada, pues puede adaptarse y puede cambiar su comportamiento. Esa es la definición que tenemos. Aquí hago un pequeño paréntesis. El algoritmo es básicamente un conjunto de instrucciones que tenemos o de pasos que son finitos y que lo que hacen es lograr un objetivo. Muchos de nosotros hoy
no más para venir acá, hemos hecho un montón de algoritmos, solamente que lo hemos hecho como en una forma natural y no lo hemos, digamos, pasado en lenguaje de programación allí. Importante también en lo de Machine Learning es que en lo que se basa el Machine Learning son en resultados de acciones pasadas o en lo que dicen de esos resultados. Eso es muy importante porque miren que estas inteligencias que hoy hay veces las ponemos como que son lo mejor, solamente lo que están haciendo es utilizar el pasado o lo que están diciendo de esos resultados del pasado. El Machine Learning podemos encontrar estas tres técnicas de aprendizaje. El aprendizaje supervisado, el no supervisado y aprendizaje reforzado o prueba y error. Muy importante esta imagen que les comparto aquí, porque si ven, el aprendizaje supervisado y no supervisado no tienen elementos en común, o sea, son independientes. Pero el aprendizaje por refuerzo lo que hace es rescatar características del aprendizaje supervisado y no supervisado para poder aprender. Ahora bien, ¿qué es eso de aprendizaje supervisado? El aprendizaje supervisado es el entrenamiento que se le hace a una máquina basado en un conjunto de datos. ¿Cuál es la característica principal? Que ese conjunto de datos con el cual entrenamos, le entregamos, hagan de cuenta, dos paqueticos. Un paquetico con las soluciones que son correctas y otro con las soluciones que no son correctas. El ejemplo fácil para entender el concepto es el reconocimiento facial de imágenes, no queriendo decir que es el único, solamente para que lo entendamos. Entonces, si yo quiero que hay una persona que queremos reconocer su cara en un conjunto de imágenes, lo que hacemos es que le decimos, en este paquete, fulanito está, y en este paquete no está. Entonces ya ella mediante el aprendizaje empezará como a hacer un reconocimiento. Esta foto que me pasan, si es, no es, y dirá que está en lo correcto o incorrecto. ¿Puede fallar? Claro, dependerá también de ese conjunto de datos que le entreguemos. Por lo general, cuando hablo de estos conjuntos de datos, no son con estas dos fotos, este es el personaje y este no es, pues no va a entrenarse mucho. Por lo general, trabaja sobre un gran conjunto de datos para poder hacer el entrenamiento. Ahora hablemos del aprendizaje no supervisado. Miren que en el anterior, pues cuando yo entregué el paquete de correctos o no correctos, de cierta manera yo tuve que etiquetar, tuve que decir estos sí son, estos no. En el no supervisado no pasa eso, yo no tengo que etiquetar nada. ¿Cómo aprenden estas máquinas? Aprende a partir de la identificación de patrones. Entonces dice, ¿qué está pasando aquí? Y empieza a hacer, digamos, ciertas interpretaciones de esos datos. El ejemplo más común son las plataformas de streaming que utilizamos, sean de audio o video. Por ejemplo, en Netflix, yo me imagino si o cualquier otra plataforma que tengan, van a darse cuenta que sin ustedes decirle que a ustedes les gusta un género, él les empieza a hacer como recomendaciones. Y que esas recomendaciones pues no son al azar, sino que lo que hace es, dependiendo de las películas que te gusten, él empieza a hacer relaciones. Y ya las otras nuevas que entren o las que incluso están en el catálogo de Netflix, pues se las empieza a recomendar. Incluso cuando hay una nueva, te llega un correo y dice, esta película es para ti. Entonces, esa es el aprendizaje no supervisado. Y tenemos también el aprendizaje reforzado. ¿A qué hace referencia? Ese aprendizaje reforzado es el que podemos entrenar una máquina a través de cómo interactúa con el entorno. Entonces, tenemos la máquina, un entorno que puede estar preparado o no, y lo que empieza a hacer la máquina es interactuar y a recibir estímulos o digamos como, como recompensas. Dice, está bien o no está bien. ¿Cierto? Entonces es como un estímulo de prueba y error, decíamos ahorita, porque en esa interacción se generan esas formas. Un ejemplo de ese tipo de aprendizajes, no sé si están muy jóvenes, pero los profes me entenderán. El ejemplo es la máquina que venció al a Kasparov, el ajedrecista a nivel mundial, que fue Deep Blue en 1997, ¿cierto? Ya empezó y la primera vez no lo logró
no le logró ganar, pero en la segunda ya estaba entrenado y y le ganó. Entonces, ese fue aprendizaje reforzado. Entre estos tres tipos de aprendizaje, el que dicen hoy que va en un futuro, digamos, a permanecer y que será como el que tendremos allí, es el reforzado, porque miren que el primero, etiquete o no etiquete, y el otro es mucho de la percepción que tenga. En cambio, en el reforzado lo ponen a interactuar con el ambiente y será más de estímulos. Entonces, hacia allá será la tendencia. Los tres los encontramos hoy y dependerá de la programación pues, que se utilice. Ahora bien, ¿cómo interactuamos con estas tecnologías? Entonces, para ello utilizamos lo que son los llamados prompt. Los prompt son unas instrucciones, algunos lo llaman algoritmos, que permite esa interacción con la máquina, es la forma en que conversamos. Esa palabra prompt tampoco es nueva. Esta palabra, como les decía, esto viene mucho desde la programación y algunos que si han estado cercanos a la programación o si les tocó utilizar sistemas operativos de vieja data, como decimos, cuando uno entra, por ejemplo, al sistema operativo de Windows por el DOS, uno decía, dale tal prompt, que era una instrucción de cierta forma muy técnica, porque eran unas codificaciones y él hacía lo que uno le decía. Por decir algo, estoy en un directorio, lísteme los archivos que hay ahí. Pero hoy en día, este prompt, ¿cierto? Lo traemos otra vez ya porque estamos interactuando con máquinas, pero miren que ya ustedes no tienen que saber ningún código. Cuando ustedes están interactuando con alguna de estas tecnologías, ¿cómo lo hacen? Dicen en el lenguaje natural, como le salga, en paisa, en costeño, le dice y él entiende, ¿cierto? Entonces, ahí no hay ninguna, digamos, ninguna limitación en cuanto a la forma como pues para conversar con él. Yo aquí, y antes, porque no he entrado todavía en materia de cómo es que está leída en el aula, les quería traer estas recomendaciones para cuando vayan a tener esas conversaciones con esas máquinas, pues tengan unos mejores resultados. La primera es asignar un rol o un área de conocimiento. Ahí se van dando cuenta en la parte derecha, fui como armando el prompt o poniendo lo que les estoy contando. Entonces es muy importante decir, ¿usted con quién quiere conversar? No es lo mismo si yo estoy haciendo, digamos, un trabajo sobre botánica, pasó alguien y yo le pregunto, vení, ¿qué es la botánica? A una persona que realmente conoce el tema. Entonces, como él sigue instrucciones, él hace lo que nosotros le digamos, es muy importante decirle, usted es un profesional en botánica, incluso puede tener una especialidad y empezar a conversar con él, porque me va a hablar del rol que yo le dé. El segundo es comenzar por lo simple, incluso tener mucho cuidado con los prompts porque si nosotros no somos capaces de dar una buena instrucción o la damos enredada, pues él no nos va a entender. Entonces, siempre hacerlo lo más simple posible y más fácil, pues si lo han utilizado, se dan cuenta que él va como recordando el pasado, ¿cierto? O sea, si vos le dijiste que tenía un rol como profesional en botánica, luego que pases a otra pregunta, él sigue con ese rol y sigue como la conversación, ¿cierto? Esa también es como esas bondades que tienen este tipo de tecnologías. Tercero, brindar una instrucción. Cuando damos instrucciones, por lo general utilizamos verbos imperativos, ¿cierto? Haga, describa, escriba, explique. Entonces acá siempre, pues además del rol, poner. Bueno, aquí una aclaración. Yo lo estoy poniendo como de acuerdo a la recomendación, pongo como el ejemplito, pero la idea es que aprendamos, digamos, a refinar tanto esos prompts que en una sola instrucción se lo podamos decir, ¿cierto? Para uno no estar ahí como 20 instrucciones para poder llegar a él. Estos dos últimos es especificar el prompt y evitar la ambigüedad. Entonces, si ven en esos dos ejemplos que tenemos ahí, por ejemplo, ya si queremos aprender a aplicar fertilizantes, miren que acá ya decimos, son orgánicos y decimos la zona en la que la queremos aplicar. Suelo húmedo tropical y es una región montañosa. Entonces, entre mayor sea la especificidad de eso que le queremos preguntar,
y que él nos quiere dar, pues mejor va a ser el resultado. Y la quinta es esta, aquí preparando incluso la presentación la encontré, no sé si la habían aplicado, yo no, pero responde las preguntas que requieran. Claro, uno le dice, respóndeme esto, pero qué bueno que si a uno se le olvidó decirle alguno de esas especificidades, él te empiece a preguntar para dónde lo quiere, ¿cierto? Incluso, pues acá no hablamos del país, pero en qué país está, qué tipo de fertilizante, por ejemplo, en el ejercicio. Entonces, es importante, o lo recomiendo, pruébenlo, que le preguntemos si necesita información para eso que le estamos pidiendo, porque solamente queremos pues que nos dé, pero también podemos darle información para mejorar. Bueno, ahora sí, ese es el contexto. Eso es lo que muy probablemente diríamos que sabemos hoy de inteligencia artificial. Sabemos que existen unas herramientas, que les preguntamos cosas, bien sea desde lo empírico, cualquier cosa que le queramos preguntar, o siguiendo de pronto un proceso como les acabé de contar. Quiero dejarlos con esta frase, es una entrevista que le hacen a Cristina Aranda, no sé si siguen, digamos, estos videos del BBVA, y nos dice, la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, pero sí lo hará una persona que entienda cómo funciona la inteligencia artificial. Eso quiere decir, porque uno dice, con todo esto que me acabo de contar, Ángela, pues entonces, ¿qué vamos a hacer los profesores? ¿Qué vamos a hacer los estudiantes? Porque ya todo está, ¿cierto? Entonces, los quiero invitar, hay creo que tres enunciados que incluso los traigo de una cumbre que hubo en la semana del 6 de agosto aquí en Colombia, no sé si la escucharon, fue una cumbre ministerial y una cumbre país que invitó el Ministerio de TIC y en el cual lo que se está buscando es, venga, reflexionemos sobre no solamente el uso de la inteligencia artificial, sino también en lo que se está produciendo con inteligencia artificial. Entonces, hablaremos de esos tres enunciados que creo que nos darán bastante para hablar en la charla. El primer enunciado que ellos dicen, o la conclusión de la que se salió de ello, es la inteligencia artificial como habilitador tecnológico. Es decir, no miremos que la inteligencia artificial es una tecnología, sino cómo la podemos utilizar como un catalizador para potenciar la creatividad, la resolución de problemas o, digamos, aquellos aprendizajes que son de orden superior. Si nos quedamos en una herramienta, de pronto voy a hablar mucho de ChatGPT porque creo que es como la más reconocida, en que solamente vamos, nos entrega información, eso es lo que copiamos y pegamos y entregamos. Entonces, ahí sí hay un aprendizaje significativo. No, estamos ejerciendo muy bien con si lo hacen con los dedos o con el mouse, a copiar y pegar, ¿cierto? Ahí no creo que eso no. Y lo que dijo Cristina, pues es verdad, no tanto la inteligencia artificial, sino el que la sepa manejar. Entonces, acá la invitación es, ¿cómo pensarnos procesos en donde la inteligencia artificial puede que muchas cosas, si ustedes se ponen a analizar dentro de sus carreras, son muy operativas. Digan, ve, esto tan operativo, pues que lo haga la inteligencia artificial, pero son ustedes los que tienen que decir entonces cuál es mi valor agregado. Porque si lo hace la inteligencia artificial, claro, pues una empresa, en vez de contratar a una persona, lo que va a hacer es, venga, programe a alguien esto y ya yo no te contrato, ¿cierto? Entonces, miren que ahí está como el reto. Si bien hoy tenemos unas posibilidades, nos podemos quedar de verlo en una posibilidad muy pequeña, como les digo, ir, buscar algo, no analizarlo. Ahorita hablaba con la profe Marta y decíamos, yo le hago una pregunta al ChatGPT, pero si yo no entiendo lo que ella me está devolviendo, incluso ahorita al final, ahorita más adelante les muestro como el algoritmo cuándo utilizar estas herramientas, posiblemente no, incluso me está entregando lo que no es, ¿cierto? O sea, yo también tengo que tener un criterio crítico para evaluar esa información y que eso no es nuevo. O sea, creemos que es porque la inteligencia artificial.
hace 3 años, que de pronto no tenían el auge de estas herramientas, cuando estábamos en Internet nos pasaba lo mismo, buscábamos una información y había que validarla, había que decir, esta fuente sí es válida, esto que está diciendo este autor sí es verdad, sí es vigente la información, quién lo contradice. Entonces aquí pasa lo mismo, porque algunas de estas herramientas dan, digamos, referencias bibliográficas, pero pueden ser incluso falsas, ¿cierto? Ellos lo que hacen es, tengo que responderle a esta persona y empiezan a procesar la información a través de alguno de los aprendizajes que les conté y siempre te dan una respuesta, ¿cierto? Ellos tratarán de darla lo más coherente y uno lee, y esto sí, pero obviamente siempre hay que tener como ese pequeño elementico de la desconfianza, o sea, como verificar y ver también qué es lo que me sirve de allí. Incluso con la inteligencia artificial, seguramente han escuchado que estos tipos de inteligencias sufren de un síndrome que es el síndrome de las alucinaciones. Como les digo, como ellos están hechos es para responder sin importar qué responden, pues obviamente con tanta información que han recogido, muy probablemente esté cercano a lo que busquemos, pero cuando son temas que son nuevos, porque ellas también se desactualizan, entonces empiezan a inventarte, alucinar, como decimos. Entonces, ese es ese enunciado, o sea, cómo lo volvemos un habilitador tecnológico. Aquí el problema o la situación, nos llamamos problema, es que tenemos que formarnos tanto profesores como estudiantes, también como desde la empresa, ¿sí? O sea, la inteligencia artificial, digamos que nos permea a todos. Entonces, ¿cómo nos estamos preparando y prepararnos como país? Vamos viendo que este tipo de tecnologías también cambian la forma en que nos comunicamos, la forma de hacer los procesos creativos y de aprendizaje. Mm, una situación que trae, por ejemplo, esto con los procesos creativos, ¿se acuerdan que cercano a los premios de cine, a los Óscares, que hubo los guionistas estaban, digamos, en un paro, en una huelga, porque estaban utilizando inteligencia artificial para crear los guiones? Entonces, acá dice, bueno, ¿cuál va a ser entonces el valor agregado de ese guionista o cómo empezar también a decirle a los que producen esas IAs que tienen que tener ciertas cosas pues tienen que respetar ciertas cosas, porque a la final lo que la IA te está entregando, recuerden, no es que ella lo creó, ella está consultando un conjunto de datos. Ahorita hablamos desde lo ético porque en ningún momento se dijo de dónde lo estás consultando, si yo te di permiso para hacerlo, y está creando esos guiones, ¿cierto? Por poner un ejemplo. Recuerden también que el aprendizaje no solamente se da en el aula, se da en todo ese entorno en el cual estamos. Algunas herramientas que vamos a encontrar y que digamos son comunes a el aula de clase son los generadores de texto, generadores como ChatGPT, Gemini, que era el BART primero, nos pueden ayudar a este tipo de situaciones, a corregir un texto, a inspirar ideas, a recomendar contenidos, a hacer tareas repetitivas. Hay veces que tenemos una imagen que tiene un texto y no queremos digitarlo porque, pues, ajá, entonces lo que hacemos es, digamos, pasarla por la herramienta y él hace muy bien ese trabajo. También determinar el tono emocional del texto y codificar en un lenguaje de programación, entre otros. Estos son algunos ejemplos. Aquí quiero contarles una experiencia que tuve. Yo soy profesora de un curso de programación. Entonces, este semestre, la herramienta que utilizamos, programamos en Python, se llama Colab, y cuando en el entorno que tiene, pues cuando uno va a digitar su código, ya sale la opción, o lo quieres o quieres utilizar inteligencia artificial para hacerlo. Entonces ahí pensé, y también lo asocié mucho con esta charla, cómo decirle a los estudiantes que no la utilicen o qué hacía en ese momento, porque eso era como las 6 de la mañana, yo apenas había visto el mensajito a esa hora, y lo que hice fue como invitarlos a pensar qué están estudiando, ¿cierto? ¿Qué es la ingeniería de sistemas? Entonces ellos tienen que tener muy claras los fundamentos de ingeniería de sistemas, y si bien utilizan la inteligencia artificial, pues no está mal, ustedes seguro en algún momento también la van a utilizar.
es que les está entregando y si entienden lo que ella les está diciendo. Incluso lo validan, porque como digo, no todo lo que nos da es cierto. Y además de eso, listo, lo hizo, lo entendí, ¿cómo potencio eso para hacer otras cosas que yo quiero? Porque si no, como les digo, todo estaría dentro de la inteligencia artificial. Pongo el ejemplo de mi área, ya hay que, digamos, hacer como la transposición en la parte de ciencias económicas y contables y ver, bueno, ¿qué podemos hacer? Incluso de que en este tipo de herramientas también hay, por ejemplo, análisis de datos para tomas financieras, tomas de decisiones, están trabajando bastante en ello. Tenemos generadores de video, imágenes, audio, que también están disponibles. Obviamente, por ahora, pues si de pronto han hecho, digamos, o han utilizado la herramienta para crear videos, saben que todavía le falta perfeccionarse. El audio, hay veces sale con, si pasamos, digamos, de texto a audio, vemos que utiliza por lo general un acento específico, pero creo que son herramientas que podemos ir utilizando, ir aprovechando, como les digo, no solamente desde el facilitar, sino cómo potenciamos otras cosas. Ese algoritmo que les digo que me parece interesante y es, bueno, empezamos y nos empezamos a preguntar, cuando vamos a utilizar una de estas herramientas, ¿importa que el resultado sea verdadero? Si sí les importa, entonces habrá que seguir preguntándose si tenemos la experticia, la experiencia para verificar los resultados que nos va a entregar. Si no, y tampoco nos importa que sea verdad, pues siga utilizando ChatGPT, Gemini u otro. Si igual tiene la experiencia y el conocimiento, la pregunta es, ¿está dispuesto a asumir toda la responsabilidad legal, moral de las imprecisiones que cometa? Digo, siempre hay que verificar y también pues puede traer algunos asuntos éticos allí que tendremos que revisar y que vamos a revisar un poquito más adelante. Entonces ahí está como cuándo no utilizarlo, cuándo usarlo. Ahí les dejaré el algoritmo. Por acá están como las herramientas pues, que les hablé, algunas para los audios, los videos, algunos que son para la parte de traducciones como Digly, que por lo general siempre vamos a Google Translate, pero el Digly es muy chévere. Incluso no sé si han visto una herramienta que tiene Google, que es speak.google, que ya ahí, además de que podamos escribir en inglés, podemos pues hacer la conversación y también podemos hablar. Entonces, podemos favorecer esa competencia. Miren que ahí, chévere ese tipo de herramientas. Y otras pues para crear imágenes. Por lo general estas herramientas, como no sé si han visto la película de dilema social, que dice que si no compras el producto, eres el producto. Entonces, lo que hacen estas herramientas, claro, como ellos funcionan con datos, es, te dejamos utilizar la herramienta, pero esos datos los vamos a utilizar y pues entre la letra chiquita y el afán que mantenemos, no leemos y ahí estamos entregando todo. Entonces, funcionan. Algunos te restringen, digamos, por día, puedes utilizar tantas veces y otras, pues sí te dicen como un trial por tantos días. ¿Sí? Yo utilizo, por ejemplo, para generar imágenes, me gusta esta, que es Adobe Firefly, y si bien hay limitación por día, creo que con lo que nos da, pues logramos el objetivo allí. Bueno, el segundo enunciado es este, cómo hacer integración natural de la IA en nuestra vida diaria. Es decir, no solamente que sea impuesta, sino cómo la vamos digamos, metiendo en nuestra vida cotidiana. Yo creo que eso lo estamos logrando. Muchos de ustedes ya pues lo usan. No más miren, con el WhatsApp ya tenemos la opción de meta, está ahí metido. Si nos da la tentación de meterlo allí en la conversación, pues estaremos con él. Entonces, eso lo que busca es eso, cómo lo hacemos de una manera que sea muy fluida, que no esté a la fuerza. Y va asociado mucho con el primer enunciado que les dije, de que miráramos la IA como ese potenciador tecnológico. Y que creo que nuestra tarea aquí en la universidad es
cómo involucramos dentro de los currículos la inteligencia artificial. O sea, no tenerle miedo, sino decir, venga, en cada una de las materias o incluso hayan estos cursos que son como tipo seminario para que hablemos de inteligencia artificial. O sea, no podemos decir, no les hablemos a los estudiantes de inteligencia artificial y los profesores tendrán que hablar también en el aula. Aquí hay algo muy bonito que he escuchado y es que los profesores y estudiantes tenemos el mismo objetivo. O sea, ustedes, los estudiantes, tienen el objetivo de aprender y nosotros de enseñar. Entonces aquí es como ponernos de acuerdo de cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial para lo que tenemos que hacer. Eso podría ser una invitación. Ya sabemos que los estudiantes la van a utilizar. Nosotros también la podemos utilizar para preparar cosas en el aula, ¿cierto? O sea, eso es innegable. La cosa es cómo nos ponemos de acuerdo para que haya un uso racional de la inteligencia artificial, incluso consciente, de que si bien eso te está entregando unos resultados, pues también tengas un pensamiento crítico frente a eso, incluso si ves otras posibilidades que pueden aportar a lo que estás haciendo, entonces se haga. Entonces ahí es como esa invitación de que trabajemos como mutuamente, de forma colaborativa, para ver cómo logramos este uso. Y el tercer enunciado tiene que ver con la gobernanza y apertura de datos. Aquí importante es la parte de la inteligencia artificial no está regulada en ningún país. Y la inteligencia artificial, así como Internet, es a nivel global. Entonces, la gran pregunta de esas herramientas que nos están pasando o que estamos utilizando, tenemos ahí instaladas en el equipo o en el computador, conocemos bien qué están haciendo con los datos o con las cosas que estamos haciendo, dependiendo, ¿cierto? Si es un reloj que nos está midiendo algunos elementos que están haciendo con ellos. Solamente es para decirnos que su presión cardíaca es de tanto y que tantos pasos ha dado. Ahí debe haber algo y que incluso puede ser, como les digo, algo, un insumo para vender a otros. Entonces, ahí falta mucho por regular, no solamente, como les decía, desde el uso, sino desde la creación de estas herramientas, porque por lo general nos encontramos que este tipo de herramientas, sabemos que le entregamos algo, por ejemplo, un ChatGPT, le entregamos algo y ella lo procesa y nos da unos resultados, pero aquí en el proceso, ¿qué está pasando? Es una caja negra, ¿cierto? No sabemos, además de darnos el resultado, cómo nos está perfilando. Por ahí decimos que tenemos más de un perfil pues, en estas herramientas. Y también la invitación, porque, como les decía, si bien hay que regularla y ya se está trabajando, esta cumbre que les decía, creo que esa es la intención, ¿cierto? O sea, ¿cómo empezamos? Ah, bueno, incluso de esta cumbre se me olvidó decirles que era, la invitaron a todos los países latinoamericanos, porque en América, o al menos en Latinoamérica, no se está hablando del tema, y pues obviamente entre más se unan, pienso que pueden sacar algo que sea aceptado por varios países, y seguramente en la Unión Europea sí hablan mucho del tema, ¿cierto? O sea, están muy allí con toda la información y seguramente en algún momento se van a cruzar en alguno de los convenios pues, que participan, como es hoy, digamos, una regulación de recursos educativos digitales, ¿cierto? Que viene el convenio de ver. Entonces, esa es la invitación, como vamos legislando y también importante abrir los datos, porque estas tecnologías funcionan con unos grandes volúmenes de información, de datos, y ¿dónde están los datos? O sea, los tienen las aplicaciones, como les digo, les dimos los permisos, o también decimos, si en las universidades estamos generando datos, ¿por qué no los ponemos abiertos? Con ahora que estamos trabajando con políticas de acceso abierto, para que otros que tienen otras intencionalidades de crear otras aplicaciones, pues lo puedan hacer sin necesidad, digamos que sea muy transparente para los que la utilizamos. Bueno, aquí hablando de los dilemas éticos de que esto puede generar. Entonces, la primera parte tiene que ver con el tratamiento de datos y la privacidad. O sea, nosotros, como digo, cuando damos ese aceptar, estamos dando muchos de los datos, incluso si lo conectamos con la cuenta de correo, pues va a estar
toda la información perfilada. Alguien por ahí en algún momento nos preguntaba si tuviéramos la oportunidad de poner una contraseña a alguna de nuestras cuentas, ¿cierto? ¿A cuál le pondría? Pues muy segura. ¿A cuál se la pondríamos? Alguien que de pronto, ¿a cuál se la pondría? ¿A la cuenta bancaria? Alguien que se, al correo. Porque el correo, miren que es la puerta de entrada a todo. En la mayoría de aplicaciones la asociamos, incluso la del banco. Si ven, muchas de las notificaciones que nos llegan es al correo. Entonces, la principal clave que deberíamos de tener, y no es 1, 2, 3, 4, recuerden, sino una contraseña que tiene por lo menos entre 8, 10 caracteres, mayúsculas, minúsculas, letras, otros caracteres, debería ser la del correo. Y nosotros, por lo general, asociamos las herramientas que utilizamos a la cuenta de correo. ¿Qué puede lograr? ¿Cierto? Ah, no, es que Gmail es muy seguro, ¿cierto? Pero ya hemos visto algunas herramientas que tienen o gozan de mucha reputación y también se han, digamos, han sido hackeadas o han tenido problemas. Entonces, ahí en tratamiento de datos, la parte de privacidad, ahorita les decía, con estas herramientas tipo GPS, que también utilizan pues herramientas de inteligencia artificial, ya nos tienen localizados. Si muchos en el celular tienen la ubicación, saben que todos estamos aquí y si nos gusta, digamos, un producto en común, pues vendrán y nos mandarán algo para que compremos. Pero es toda esta parte también que empieza a jugar allí. La parte de los derechos de autor. Aquí muy importante. Ahorita decíamos, podemos utilizar estas herramientas de inteligencia artificial, pero ¿de quién es el producto de eso que genera? Si ustedes utilizan un ChatGPT para hacer una tarea, digamos, del curso de gestión de proyectos, y la entregan tal cual, ¿de quién será? ¿De ustedes? Estarán pensando, ah, yo no sé si era mía, pero yo ya la entregué. Ahí hay un dilema y resulta que no, por ahora no hay, como no hay legislación, entonces lo que se dice es, hay como varios puntos de vista. Una es, cuando yo estoy en un editor de texto como Word y empiezo a copiar, lo que está dentro de la copia, si es un poema, es mío. Entonces, lo comparan con un chat conversacional y dice, ah, pues yo le acabo de dar un prompt y él generó algo. Digamos que ahí la diferencia es que lo que te generó el chat conversacional, si vos le diste como una idea, él te está respondiendo algo, él lo que hizo fue procesar los datos y buscando algo que se llama esa capacidad, pues utilizando la capacidad de razonamiento lingüístico, logró conectar que lo que te dijera pues fuera coherente. Entonces, pues está el resultado, pero todavía no es claro a quién le pertenece. Y se los digo porque en Estados Unidos una escritora utilizó mi journal para sus imágenes pues para las imágenes del libro y le devolvieron el libro porque pues ella puso, obviamente pues detectaron que eran hay herramientas también pues para detectar cosas que se hacen con inteligencia artificial, detectó que se hizo y se la devolvieron. Le dijeron, no, esta no es tu obra, tienes que repetir las imágenes, a pesar de que ya había colocado, pues hecho con tal herramienta para la generación de imagen. Entonces miren que acá se empiezan a cuestionar de quién es, ¿cierto? A quién estoy incluso quitándole los derechos de autor, porque cuando vemos unas imágenes, una amiga dice súper perfectas, realmente es como la colección de varias cosas que están en la red y que ahorita les decía, ¿quién nos preguntó? Porque cuando estamos en la red publicamos en un blog, en un foro, en una red social, él está cogiendo todo eso y esa imagen que pusiste en el Instagram o en TikTok el video, él está procesándola porque usted por allá dio permisos para poder potenciar sus productos y seguirnos vendiendo. ¿Listo? Pueden haber sesgos de información. En la parte de sesgos de información, puede que, miren que ahorita les decía, lo que pasa es que las máquinas las estamos entrenando con alguna de las técnicas que les dije, supervisado, no supervisado o por refuerzo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero seleccionar
el tipo de respuestas que se quieren dar. Las imágenes que quiero generar o que mi IA genere van a tener esas características y no otras. Entonces ahí está la parte de los sesgos de información. También se basa mucho en informaciones de tendencia, muy basado en las redes sociales. Eso es tendencia y por ahí incluso se mete, pero me digo, siempre hay que dudar de los resultados que nos dé. Ahorita les decía que pues cuando él nos da la respuesta, él usa mucho la capacidad de razonar de forma lingüística, ¿cierto? Que por eso es que cuando nos da un texto, pues yo lo puedo leer y es coherente, pero él no tiene conocimiento del mundo. Incluso nosotros somos los que lo estamos alimentando o entrenando cada vez que le hacemos preguntas, porque hay veces hasta le decimos, no, eso no es, o le empezamos a dar más información y ahí es donde ya él empieza a aprender. Están los conocimientos de lenguajes específicos, o sea, no está hecho para todos los idiomas. O ahorita les hablaba de que también nos puede ayudar a programar, pues no está hecho para todos los lenguajes de programación. Los conocimientos son limitados, o sea, como les decimos, es un software, entonces tiene que estar actualizándolo y como eso tiene tanta concurrencia, pues en algunas ocasiones no se puede estar actualizando, digamos, en el diario, sino que tiene que haber un mar, ¿cierto? Por ahora creo que un Gemini es más actualizado que ChatGPT, posiblemente porque pues pertenece a Google y está ahí metido con el buscador, pero puede que si le preguntamos algo del 2024 nos diga, no, esa información no la tengo, ¿cierto? Porque no tiene esos hechos reales. Eh, Puede tener falta de sentido lógico y pueden haber unos riesgos legales y éticos. Entonces, mucho cuidado, o sea, la invitación es utilicémosla con conciencia. Yo creo que acá es unir esfuerzos, profesores, estudiantes. Bueno, ustedes la van a utilizar, está bien, ¿cómo la hacemos de una mejor manera? Y ser muy conscientes con esos riesgos legales y éticos. Como les digo, por ahora no está regulada, pero ya el otro año o a finales de este va a haber una regulación. Y como les digo, si eso es a nivel mundial, entonces si la Comisión Europea dice las herramientas que utilicemos acá o que se hagan desde acá van con esta regulación, vamos a tener que estar muy pilosos para no incurrir en ello. Bueno, creo que, bueno, aquí ya para la última, ya para que el profe también nos acompañe, les dejo, me gustó mucho una página sobre noticias, y específicamente pues en el área de tecnología, no más como los enunciados que encontramos sobre inteligencia artificial. Entonces, una, pues Google trabaja de versiones de influencers hechas con IA para que los usuarios puedan chatear con ellas, ¿no? Entonces, miren que acá es cómo estamos creando una persona, un clon de la persona digital para que pueda hacer cosas que, pues, que va a estar una persona ahí hablando con nosotros, sí puede estar una máquina. También robots que ya trabajan, ¿cierto? Ya tienen su primer trabajo. Miren esa tan interesante. El ChatGPT, pues si no puede ser entrenado por otra máquina, tiene que ser entrenado por nosotros, porque si no, pues va a perder la memoria. Y demandas, ¿cierto? Que empiezan a ver. Algunas, seguro, por el medio como lo maneja, pues las conocemos, otras quedan ahí como sin saberlo, pero miren que ya usan nuestros datos para otras aplicaciones. Bueno, eso es lo que les quería contar. Espero, como les digo, les haya aportado un poquito allí. Y una última, mientras el profe se va montando por aquí, si responden esta pregunta para ya saber qué tanto también se sienten como motivados a este uso. Esto es más que todo también para mí y para mejorar entonces la charla. Ahorita entonces están las preguntas, las guardan por ahí para que no las pasen.
Agradecemos a la profesora Ángela María por su valioso aporte. A continuación, escucharemos la segunda conferencia, Blockchain e Inteligencia Artificial, oportunidades y retos en la profesión contable, a cargo del profesor Hernán Alejandro Alonso Gómez, de la Universidad de Cundinamarca, contador público de la Universidad Autónoma de Colombia, especialista en Derecho Tributario de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Revisoría Fiscal de la Universidad Militar Nueva Granada, magíster en Ciencias de la Educación de la Universidad de San Buenaventura, magíster en Contabilidad de la Universidad La Gran Colombia, realizó estudios superiores de especialización en Contabilidad y Finanzas Internacionales de la Universidad del Rey Juan Carlos, experto en la aplicación de la norma contable internacional y la normativa de información financiera de EUD Business School, Escuela Europea de Dirección y Empresa, y en la norma internacional de auditoría de la Escuela de Negocios y Finanzas de Londres. En lo académico ha sido director de programa en Contaduría Pública, profesor e investigador en programas de pregrado y posgrado de las universidades San Buenaventura, Militar Nueva Granada, Cundinamarca, UPTC, Juan de Castellanos, Autónoma de Colombia, Popular del Cesar, representante en la Red de Universidades para la Formación en Revisoría Fiscal y profesor de la Cátedra Itinerante de Ética Profesional Juan José Amezqui Tapiar, en dicha red, investigador en la Universidad Autónoma del Perú. Como profesional ha sido miembro permanente y presidente del Colegio de Contadores Públicos de Colombia, asesor, consultor, auditor y revisor fiscal de empresas, socio y gerente de la firma Accounting Service. Ha formado parte de las mesas y comités del Consejo Técnico de la Contaduría Pública para apoyo técnico, reformas a la profesión contable, la revisoría fiscal y la educación contable en Colombia. Bienvenido, profesor Hernán Alonso. De antemano estamos muy honrados y agradecidos con su participación. Tenemos 45 minutos para la presentación. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias, profesora Marta. Muchísimas gracias a la Universidad de Antioquia por esta invitación. Y desde luego el tema de redes de Internet y todo el tema que ha venido hoy funcionando en cuanto a tecnología de quinta generación, y ya diríamos que casi que de sexta, pues es muy importante conocerlo, y más para efectos de la profesión del contador público. Bueno, voy a ir con este paso. ¿Qué pasa? Sí. Bueno, vamos a ver primero, yo hice una mezcla de cosas como bien interesantes, y quiero que le tomen mucha atención a la presentación, porque básicamente esta presentación se hizo toda con manejo de inteligencia artificial. Entonces, de paso van a ver unas cosas interesantes que tal vez ustedes ya conocen. A ver. Bueno, vamos a ver esta. No, se vuelve. Blockchain es una tecnología Blockchain es una tecnología que permite registrar datos de forma segura, transparente y descentralizada. Funciona como un libro mayor digital, distribuido en una red de computadoras,
donde cada transacción o cambio se registra en un bloque. Estos bloques se enlazan entre sí formando una cadena que es prácticamente inmutable. ¿Cómo funciona? Cuando se realiza una nueva transacción, esta se agrupa con otras en un bloque. Antes de añadir el bloque a la cadena, los nodos de la red verifican la validez de las transacciones mediante un consenso, utilizando algoritmos como Proof of Work o Proof of Stake. Una vez verificado, el bloque se añade a la cadena existente de bloques de forma cronológica. Cada nodo en la red tiene una copia actualizada del blockchain, eliminando la necesidad de una autoridad central. Una vez que un bloque se añade a la cadena, es extremadamente difícil cambiarlo, garantizando la seguridad e integridad de la información. Aplicaciones de blockchain, finanzas, criptomonedas como Bitcoin. Contratos inteligentes, ejecución automática de contratos sin intermediarios. Logística, seguimiento transparente de productos. Salud, gestión segura de historiales médicos. Blockchain es revolucionario porque garantiza seguridad, transparencia y confianza en diversas aplicaciones, eliminando intermediarios y reduciendo costos. Blockchain. Bueno, entonces, ese es un video corto que precisamente genera una inteligencia artificial explicando lo que es blockchain. Y ya, ok. Y entonces quiero que vean un poco esta imagen. Y esa imagen es, digamos, gráficamente lo que sucede con blockchain. Blockchain es lo que llamamos nosotros una red distribuida de datos, o en inglés le dicen Distributed Layer Technology, que implica que toda la información que nosotros tenemos estará a la vez en múltiples nodos de información. ¿Y qué es un nodo de información? Un nodo de información es cada uno de sus celulares o equipos de cómputo. Es decir, que podríamos decir que en este auditorio hay múltiples nodos de información. Esos nodos de información van a almacenar los datos de cualquiera de nosotros y eso hace que sean inmutables. Es decir, imagínense una red de cómputo global donde muchas personas como ustedes en el mundo tienen acceso a blockchain y cada transacción que se haga en ese momento aquí puede codificarse a través de blockchain y millones de personas en el mundo van a seguir esa información por interés o por minería de datos. Implica que si yo quisiera cambiar un dato de cualquier documento que yo esté reconociendo en este momento, necesitaría entrar a la red de cómputo de todos los millones de personas que están conectadas y modificar la información en todos los nodos de información. Eso implica que en este momento se ha definido que blockchain hasta el momento es la tecnología con capacidad de inalterabilidad. Es totalmente inmutable hasta el momento. Para poder hacer eso necesitarías tener una capacidad de cómputo tan enorme que sería tan costosa que no meritaría hacerlo para simplemente cambiar un dato de interés. Lo que implica que difícilmente a alguien se le ocurriría hacer este tipo de, digamos, operaciones y entrar a todos los equipos en el mismo instante, en el mismo segundo, sin dejar ningún rastro de que se ingresó, se hizo una transacción de esas. Entonces, blockchain es un libro de contabilidad abierto, básicamente, o así se ha definido también. Cualquier operación que hagamos, simplemente blockchain la va a encriptar. Es un sistema encriptado. Ahorita más tarde espero alcanzar a mostrarles una operación hecha con un aplicativo de blockchain para que vean cómo encripta cualquier cosa que hagan. Y eso permitiría tener certeza de que lo que está allí es lo que sucedió. Y adicional, seguramente no tendríamos que volver a hacer registros contables, por ejemplo. No habría necesidad de hacer ningún tipo de operatividad, débito y crédito y ese tipo de cosas, porque toda la información sale del mismo contrato que se encripta y lo que tienes que saber es cómo minas la información y cómo extraes los datos. En sí lo que estamos haciendo, por ejemplo, con facturación electrónica es algo similar a lo que haría blockchain, ¿sí? Solo que el sistema de facturación electrónica va a una base central de información y esa base central de información sí se puede hackear de forma mucho más fácil. O sea, es más fácil hackear un servidor en cualquier lugar del mundo a hackear millones de equipos en el mundo en el mismo momento y en el mismo instante.
Entonces, por eso esta imagen lo que está mostrando es lo que el video les estaba comentando que en sí es blockchain. Ahora, blockchain tiene unos retos y unas oportunidades porque se trata de hablar un poquito de esto. Blockchain en realidad nació como en los años 90. En el año 91 exactamente se generó el aplicativo de blockchain, pero nunca se usó. Se patentó, pero nunca se usó. Se venció la patente en el 2004 y en el 2008 apareció un personaje en la historia humana que no se sabe si es una persona o si es una corporación, es decir, nadie lo conoce. Además, yo creo que si alguien supiera quién es, ya lo habían aniquilado, que se llama Satoshi Nakamoto. Y Satoshi Nakamoto desarrolló el primer uso de la tecnología blockchain en un blockchain que él denominó Bitcoin y que también lleva el nombre del primer criptoactivo que se está trabajando en el mundo. De ahí para acá empieza toda una cantidad de cosas en torno a blockchain. Hoy en día hay más de 5 o 6 tecnologías DLT en el mundo que incluso están superando la capacidad de lo que hace blockchain de Bitcoin. Y mira, hay unas cosas. Ahorita en Europa hay un tema y Europa ya va muy avanzado en esto. La Unión Europea ya tiene un documento de regulación sobre blockchain en realidad. Y esto lo hace porque básicamente quienes intervinieron de entrada en todo este tema son los que primero pensamos que serían los más afectados por esto, y es el sector financiero. Entonces, bancos como BBVA, Sadal y grandes compañías, por ejemplo, en Colombia tenemos a Bancolombia como uno de los asociados en este tipo de tecnologías, es que empiezan a invertir en el desarrollo de blockchain. Entonces, en Europa hay una gran cantidad de personas dedicadas a crear empresas para el desarrollo de blockchain. Uno de los elementos clave de blockchain es, por ejemplo, el tema de la identificación personal. Es algo similar a lo que hacemos nosotros con la cédula de ciudadanía en Colombia, la última cédula, la digital que llamamos. La diferencia con el sistema de identificación personal del blockchain es que los datos son suyos. Es decir, ¿qué es lo que hace blockchain a la par también? Hace una redistribución económica entre todas las personas en el mundo. Cuando tú subes a un blockchain o a una cadena de bloques tu identificación personal con todo lo que tú quieras. Puedes subir tu dirección, puedes subir tu teléfono, puedes subir absolutamente todo lo que te identifique a ti. La cuestión es que esta información queda encriptada y solamente va a ser usada por quien tú le remitas y le permitas el uso. A diferencia de lo que sucede actualmente con las redes sociales monetizan tu información. Con blockchain, quien monetiza la información eres tú. Es decir, que a ti te van a pagar ese céntimo que gana cada red social por el uso de tu identificación y tus datos, te lo van a pagar a ti. Cualquier compañía del mundo que quiera acceder a tu información personal tiene que pagarte a ti por el uso de la información personal y solo tú autorizas el acceso o no acceso, o puedes incluso, después de haber autorizado el acceso, lo puedes quitar porque los datos te pertenecen. De tal manera que si tú entras a una discoteca no necesitas llevar cédula de identificación ni nada, porque tú autorizas al ingresar a la discoteca a que la red de blockchain de la discoteca acceda a tu información e identifique que tú eres la persona, que tú tienes la edad correcta y que puedes pedirte el whisky. Si no, no te lo despachan. Pero ni el bartender, ni el dueño de la discoteca, ni nadie de la discoteca puede revisar tu información encriptada. Solamente blockchain es quien revisa la información y le da el dato que necesita específicamente el bartender. Y el bartender lo único que necesita saber es que tienes más de la edad para pedirte el vaso de whisky. De resto no necesita más datos tuyos. Y esta información también se puede compartir también con el Estado, desde luego, que será obviamente uno de los usuarios de blockchain. Y además los estados están buscando la manera. Aquí en Colombia ya llevamos aproximadamente un año largo de un desarrollo de blockchain a cargo de una fundación dirigida por profesores de la Universidad Nacional que están tratando de crear un sistema de blockchain para la contratación pública, especialmente en aquello que ha sido una de las cosas más complejas, y es el tema de los comedores infantiles en los colegios, que es el foco de corrupción más grande que ha existido siempre, y todos lo saben. El sistema blockchain lo que permite es que todos aquellos usuarios que quieran contratar con el Estado, en este caso van a entrar a la red de blockchain y van a encontrar las condiciones, van a hacer la oferta desde su blockchain
y esto lo va a conocer todos los usuarios e interesados de la contratación. Por lo tanto, no se puede asignar a dedo, sino realmente que corresponda específicamente al contrato. Me explico. Hay un tema de contratos inteligentes o smart contract que llaman. ¿Qué hace un smart contract? Es un algoritmo que establece los parámetros del contrato. Quien cumpla los parámetros del contrato entra dentro del camino de selección de la oferta. Si no cumple los parámetros, queda por fuera. Entonces, sencillamente no hay posibilidad al palancazo o al soborno, porque tu información primero la tienes que ir subiendo en un encriptado. Blockchain queda inamovible, entonces no puedes acomodar las cifras o puedes acomodar el CAE de contratación para un contrato y luego para otro, porque es una sola información, no hay forma de alterarla. Y el smart contract, o sea, el contrato inteligente, va a seleccionar de aquellos que se postulen toda la información que se requiere para el contrato y determina quién es el grupo de personas que entrarían en el proceso de contratación. Estos smart contracts no solamente funcionan para contratos de este tipo, sino para cualquier tipo de contrato, porque finalmente, ¿qué es un contrato? Es un acuerdo entre dos o más personas en donde hay ¿qué hay? Para una parte, ¿qué hay? Y para la otra, ¿qué hay? A ver, ¿quién me echa una mano? ¿Qué hay para una parte en un contrato? Está muy silencioso, ¿no? Para una parte hay un deber y para la otra parte hay una obligación, correcto. Generalmente todo se establece así, por eso hacemos acuerdos entre las personas. Cada vez que usted hace un acuerdo, no necesita que esté por escrito, ¿no? Pero es un acuerdo donde hay una obligación de alguien y un derecho de otra persona a algo, así sea un beso. Es un contrato. ¿Te doy un beso? Sí, es un acuerdo de voluntades. Hay un deber de alguien de dar el beso y el otro el derecho a recibirlo. ¿Podría subir eso un smart contract? Sí, lo puede subir en un contrato inteligente. Cada vez que haya esa situación, el contrato inteligente lo reconoce como un beso y lo va a codificar de acuerdo a como lo hayas establecido en el smart contract. Ejemplo, por ejemplo, el caso de elecciones. Las elecciones sería una cosa impresionantemente bueno manejarlas por sistema de blockchain, porque cada vez que tú entras y colocas tu voto queda encriptado, nadie lo puede alterar y automáticamente se puede ir sabiendo en forma inmediata quién va ganando las elecciones. ¿Sí? Sería genial poder tener el proceso. Ya les dije de la contratación pública. En el tema de la contabilidad de impuestos aún mayor es la oportunidad y el reto de blockchain. Como les decía, no necesito hacer registros contables porque solo reconozco el acuerdo de voluntades, lo dejo en un contrato que cada vez que suceda algo de esa misma manera se va a repetir. Entonces, por ejemplo, cada vez que hago una compra de inventarios, lo que hago es un smart contract que reconozca el proceso de adquisición y haga el registro de esa operación. Y entonces cada vez que tú necesites sacar los datos, simplemente vas a entrar a blockchain y vas a pedir la información de lo que necesites. Entonces no necesitas hacer contabilidad. En esencia, el libro es global. No solo usted, sino cualquier persona en el mundo que quiera acceder a una operación de esas y tenga la autorización o el permiso, va a poder ver los contratos. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, usted puede hacer auditoría estando en Alaska. Si tiene acceso a Internet y necesita auditar una compañía que está en la Patagonia, lo puede hacer sin problemas. Ustedes han navegado por la Internet, ¿cierto? Han buscado algo, han googleado algo en algún sitio y encuentran que sale una cantidad de cosas. Es como el permiso que te haría blockchain, el hecho de que tú ingreses una transacción y si tienes acceso a esa te van a aparecer todas las transacciones que tú quieras verificar. Por ejemplo, quisiera ver todas las facturas de compra de una compañía que está en Checoslovaquia, de la cual soy auditor. Si yo tengo acceso al blockchain privado de la compañía, simplemente accedo, hago la solicitud y me va a aparecer todas las operaciones de compra de esa compañía de Checoslovaquia. Y lo mismo que Internet, puedo decir, hacer un filtro para ir seleccionando lo que quiero ver e incluso ir hasta ver los datos más precisos de cualquier transacción. Y esa información es inalterable. Es inalterable. Nadie puede modificar eso. Por lo tanto, lo que está ahí es un nivel de seguridad. Desde luego, eso por efecto, por ejemplo, para los auditores y los que somos revisores fiscales, implica una serie de cambios en el pensamiento. Porque nosotros pensamos en que somos los únicos que podemos asegurar esto y blockchain ya lo va a asegurar de por sí. En impuestos hay una cosa muy interesante. Por ejemplo, hoy en día, ¿quién paga los impuestos? Ustedes cada vez que compran un café o se compran una prenda de vestir o van al cine
Cualquier cosa. Se toman una cerveza, hay que pagar un impuesto. ¿Cierto? Todos pagamos impuestos. ¿Alguien de aquí no paga impuestos? Creo que todos hemos pagado impuestos. Pero ¿quién recauda el tributo? La empresa que te venda el bien o que te preste el servicio, ¿correcto? ¿Y qué tiene que hacer la empresa? Contratar a un contador para que haga las liquidaciones tributarias porque no saben hacer liquidaciones tributarias. Y con la página de la DIAN, pues le da la 1 a 2 de la mañana, si tiene suerte, ¿no? Pues blockchain va a resolver el problema porque cada vez que tú pagues un pantalón y tengas un smart contract que calcule el 19% y determine que eso le corresponde al Estado, de los recursos que tú pagas, automáticamente lo que hace el blockchain es consignarle el 19% al Estado directamente y el resto al que vende, lo que significa que nadie va a tener que hacer liquidaciones tributarias. No necesitaremos la página web de la DIAN. No hay necesidad de tener firma digital y tener que actualizarla cada vez que destruyen la página y no saben qué hacer los de la DIAN, porque automáticamente todas las transacciones de impuestos serían directamente al Estado. Y el Estado podría entrar a verificar las transacciones que quiera. Eso es blockchain en temas de impuestos. Fíjate todo lo que haría blockchain en términos de tecnología para nosotros. Y ahora, por ejemplo, la información catastral, la información de tu casa, de todo lo que quieras, el precio de un bien cuando lo traspasas, todo quedaría en blockchain, de tal manera que no habría lugar a dudas a considerar que el valor de catastro es diferente al valor comercial o que la transacción no se hizo. O esperar a que en registro de instrumentos públicos tú lleves la escritura y la registres, porque automáticamente se sabe que yo hice un contrato e hice una transacción. Desde luego, todos estos retos y estas son oportunidades claves para poder pensar un poco lo que es la tecnología blockchain. Sigamos. Veamos este otro videito. La inteligencia artificial, o IA, es una tecnología que permite a las máquinas imitar funciones cognitivas humanas, como aprender, razonar y tomar decisiones. Aunque este concepto ha existido durante décadas, en los últimos años ha avanzado rápidamente gracias a la mejora en el procesamiento de datos y la capacidad de cómputo. ¿Cómo funciona? La IA se basa en algoritmos que procesan grandes cantidades de datos. Estos algoritmos identifican patrones y aprenden de ellos, permitiendo que las máquinas realicen tareas específicas sin necesidad de programación detallada para cada situación. Esto se logra mediante técnicas como el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, donde la máquina mejora su precisión con el tiempo. ¿Cuáles son sus aplicaciones? En el ámbito contable, la inteligencia artificial puede automatizar tareas repetitivas, como la clasificación de transacciones o la conciliación de cuentas. También ayuda en la detección de fraudes, el análisis predictivo y la optimización fiscal, permitiendo a los contadores enfocarse en actividades más estratégicas. Pero las aplicaciones de la IA no se limitan a la contabilidad. En salud, por ejemplo, la IA se usa para diagnosticar enfermedades mediante el análisis de imágenes médicas. En el sector financiero, ayuda a gestionar inversiones y detectar patrones de riesgo. En la industria del entretenimiento, personaliza recomendaciones de contenido según los gustos del usuario. Además, la IA es clave en el desarrollo de vehículos autónomos y en la optimización de la logística en empresas de transporte. En resumen, la inteligencia artificial no solo está transformando la profesión contable, sino también múltiples industrias, cambiando la manera en que vivimos y trabajamos. Bueno, ese es el otro videito que también desarrollamos con inteligencia artificial. Igual que toda la presentación, todo esto que están viendo es hecho por IAs. ¿Qué pasa con el tema entonces de la IA? Ya aquí la ingeniera Ángela María les explicó bastante del tema de las IAs. Pero vamos a centrarnos en los temas que tienen como retos y oportunidades en la contaduría pública. Si blockchain es un libro abierto, distribución abierta de datos, pues la IA, imagínense lo que haríamos con blockchain e IA conectadas. Si por sí la IA hace procesos como la reconciliación de cuenta, que son procesos repetitivos, comparar textos, ¿sí? Si por sí genera informes, porque los podemos hacer, ahorita hacemos un ejercicio con una IA para que vean cómo hace las cosas de chévere. Además, permite hacer enfoques estratégicos. Por ejemplo, yo recientemente estuve contratado con una compañía para hacer unos apoyos, una asesoría a la compañía
y desarrollamos toda la planeación estratégica en un día para una compañía, algo que antiguamente nos podíamos demorar semanas o meses tratando de reunir a la gente. Nos demoramos 25 minutos dándole las instrucciones al equipo de trabajo de cómo deberían generar los procesos para ir haciendo las estrategias en la empresa a partir de unos objetivos generales que se habían definido en la Asamblea General. Y en un día teníamos todo un programa de planeación detalladísimo, con presupuestos y todo, asignación de responsabilidades, actividades específicas a realizar, porque hay una capacidad de enfoque estratégico que desarrolla. Ahora lleven eso a la contabilidad. De paso, lo que hicimos fue planificar gran parte de los procesos contables con inteligencia artificial en esa reunión. Fueron 8 horas de trabajo, que hay que cobrarlas como si fuera un mes, ¿no? Me digan, es que yo cobro las 8 horas, entonces cobro la hora a 200.000 pesos, y antes me gastaba un mes, entonces voy a cobrar solo 8 horas, ¿no? Pues hay que cobrar las 200 horas. Es decir, el costo de la hora suya, por solo saber manejo de blockchain e inteligencia artificial, pues tiene que ser por lo menos unas 10 o 20 veces más. Es decir, que si pasas de una hora de 200, deberías de cobrarla por lo menos a 2 millones. Pero tendrías que buscar el mecanismo para hacerlo, ¿no? O sea, tienes que ser bueno en esto. Entonces, hace procesos de automatización. Todo esto que está haciendo lo hace de forma automática y lo puede regenerar continuamente con órdenes que usted haga. Hace análisis de datos avanzados. Inteligencia artificial identifica patrones, toma decisiones y mejora la planificación. Entonces, ayuda a hacer la analítica de datos. Yo puedo descargar, o incluso ni siquiera necesito descargar hoy en día, porque por ejemplo ChatGPT ya tiene complementos en que maneja bases de datos y maneja, lo hace a través con Python y también lo hace incluso con Excel y todo ese tipo de cosas. El semestre pasado, o sea, el año pasado, para el segundo semestre, dicté un posgrado en alta gerencia, un tema de gestión de riesgos. Y también dicté uno en la parte financiera. Para ambos casos hicimos uso de inteligencia artificial y ayudé a construir todo el esquema de gestión de riesgos en clase, de un trabajo académico. Igual le pedimos a IA que descargara estados financieros de una empresa específica de los últimos 5 años de Internet, hiciera una comparación en tablas de los 5 años e hiciera el análisis vertical y horizontal y a cada uno de los años le aplicara los 17 indicadores financieros. Y luego le pedimos que elaborara un informe ejecutivo sobre la información que se había analizado. Nos demoramos 2, 3 clases y eso porque tocaba parar la clase para seguir a los 8 días la clase. Pero si hubiéramos podido hacer de chorro, seguramente nos hubiéramos gastado al menos unas 5 o 6 horas trabajando seguido. Claro, una de las dificultades que había era que seguramente le dábamos las órdenes mal y nos hacía cositas que no correspondían. Pero a medida que le ibas entrenando era mucho más eficiente. Entonces fíjate que hace una analítica de datos. Imagínate entonces pegado a un libro de distribución abierto como blockchain lo que podrías hacer. Auditoría en tiempo real. Claro. Hacer un plan de trabajo de auditoría. Muchas veces los contadores ni siquiera saben hacer el plan de trabajo de auditoría. Yo he tenido capacitaciones en el Colegio de Contadores Públicos de Colombia en revisoría fiscal y una de las fases de trabajo para hacer revisoría fiscal es hacer la planeación del trabajo. Vaya a ver cuántos de los que llegan a la clase saben hacer una planeación de trabajo de revisoría fiscal. Inteligencia artificial te lo puede desarrollar en cuestión de segundos. Si le das las orientaciones específicas, le dices, le nombra la ley, dices de artículo 207 del Código de Comercio en Colombia, que tiene X cantidad de funciones, más la ley 1474, más la ley 2195, específicamente todas las actividades que tienes que usted realizar en revisoría fiscal, desarrolle un plan de trabajo preciso con actividades específicas para cada una de estas funciones y te lo hace inmediatamente. Es más, le puede pedir que le establezca el equipo de trabajo pertinente para X empresa. Si le da las características específicas de la empresa, le dice es una mediana empresa, se dedica a la fabricación de lácteos, está ubicada aquí que zona buena donde hagan lácteos, aquí en Antioquia, Medellín, en Río Negro, Antioquia, la producción de la leche la traen de las fincas de tales sitios, todo lo que tú quieras le puedes colocar y le dice, hágame un plan de trabajo para hacer la revisoría fiscal de esa empresa y te lo desarrolla a la medida.
hay una cosa mucho más interesante. Por ejemplo, imagínense que una compañía en Suecia, no, perdón, en Estados Unidos demoraba 7 días en establecer que un producto comercializan mangos, ¿no? Que un producto que llegó a cierto lugar, un lote de producto que llegó a cierto lugar, estaba contaminado. Demoraba 7 días el saberlo. Es decir, que una persona se contaminaba de algún producto, de un mango que venía con algún tipo de bacteria, y 7 días se demoraron en saber de dónde, o sea, cuál fue el lote, por dónde fue que llegó el lote y en qué granja, de qué sitio salió el mango. 7 días. En 7 días, ¿cuánto se pueden morir? Entonces, en Estados Unidos, esta compañía desarrolló blockchain para toda la cadena logística de su mango y además con inteligencia artificial le hace seguimiento. Y pasó de 7 días a 7 segundos de establecer toda la cadena de valor y saber en dónde se contaminó el mango. Es más, lo sabe en 7 segundos que ya se contaminó algo. Por lo tanto, puede parar la distribución de un lote de productos de inmediato, antes de que alguien consuma el mango que está contaminado. Es espectacular, ¿no? Imagínate lo que podrías hacer tú si realmente manejaras todo esto. Transparencia de blockchain, capacidad analítica de la IA, seguridad de los datos, ya hemos hablado, encriptar información, enviarla únicamente a quienes tú le compartes el dato. La red de blockchain es de 3 tipos. Hay privada, hay pública y hay mixta. Entonces, por ejemplo, en Colombia hay ya empresas en Colombia, en Europa ya hay así de compañías. Incluso más, aquí hay muchas compañías ya europeas que lo están haciendo y mucho colombiano que está aprendiendo. Se está desarrollando blockchain específico para empresas. Además, las casas de software ya están pasando a blockchain. La que no lo haga, chao, chao, amiga, porque no va a operar. Algo que está centralizado en una información ya no operaría. Con blockchain tú podrías hacer operaciones desde cualquier lugar del mundo en tiempo real y te quedaría en tu blockchain privada si lo quieres. Hay datos que irían a la red pública y hay datos que son mixtos, o sea, datos que se establecen por blockchain que van al público y van al privado. Entonces, como es un registro inmutable, tiene alta seguridad, lo que garantiza integridad de los datos. Se detectan amenazas en tiempo real con ayuda de inteligencia artificial. Es decir, que si alguien quiere hacer un fraude corporativo, blockchain primero no se lo permite porque está encriptado. Y segundo, si tienes inteligencia artificial, inténtelo a ver si no lo encuentran en menos de 7 segundos. Y la protección de datos se mejora con la información contable y financiera totalmente. Lo que le decía, los contratos inteligentes son sistemas de automatización con eficiencia y con cumplimiento de transacciones. Desarrollar smart contracts va a ser un trabajo bien interesante. Es como hacer prompt de ChatGPT, pero obviamente en blockchain. Desafíos, chicos y comunidad contable. 1, adquisición de competencias tecnológicas para manejar estas tecnologías. Otro desafío grande, no solo para los profesionales, sino para las empresas, los costos de implementación de infraestructura aún son muy altos. Sin embargo, ya las grandes redes de blockchain están encontrando soluciones para minimizar los costos. Es decir, es muy costosa la implementación de los sistemas de blockchain. Pero ya las 5 compañías más grandes de blockchain están encontrando soluciones para bajar los costos. Y lo otro, hablamos de la regulación que implica el cumplimiento de normativas en constante evolución. Yo realmente digo que esto va a ser un poco más complejo que lo que ha pasado hasta ahora con muchas de las cosas que hemos manejado. Si no han podido regular Uber, imagínense regular blockchain o inteligencia artificial. Es decir, cuando salga la regulación para esto, seguramente la IA será otra cosa, porque todos los días cambia inteligencia artificial y blockchain, todos los días. Y si hay algo más lento en el mundo, no es la tortuga, es la regulación en los países. Hay una cosa que les quería contar sobre el tema tributario. ¿Recuerdan ese semestre entero que toca estudiar convenios de doble imposición y tratados multilaterales impositivos?
¿sí? Antes teníamos tal vez uno o dos y de un tiempo para acá Colombia ha firmado cualquier cantidad de tratados internacionales impositivos o convenios de doble imposición. Con blockchain no necesitas eso. ¿Para qué un convenio si el sistema de blockchain registra la transacción y le asigna el recurso a quien le corresponda? Es decir, que los problemas de doble imposición se acabarían. Usted no necesita hacer declaraciones tributarias. El smart contract va automáticamente a generar lo que le corresponda a quien le corresponda. Claro, uno dice, ¿y será posible? Pues en términos de tecnología y más con blockchain e inteligencia artificial, todo realmente es posible. Hay unas consideraciones éticas, claro, los temas de privacidad, transparencia y ética como tal. Garantizar el cumplimiento de regulaciones de la protección de datos, por ejemplo, puede ser una. Pero tengan en cuenta, por ejemplo, que todo lo que se encripta solamente lo puede leer quien tú le des permiso para usar el dato, de resto no. Y solamente podrá usar los datos de esa encriptación, los datos que realmente le interesen a alguien. Es decir, que no va a entrar a toda tu identificación y usar todos tus datos. En términos de transparencia y una comunicación, comunicar claramente cómo se utilizan los datos es importante. Por eso, cualquiera que quiera usar datos encriptados tendrá que identificar el proceso de uso de los datos y automáticamente con un smart contract se podrá decir si se autoriza o no el uso de los datos. Y en ética, pues hay una aseguración de prácticas justas y responsabilidad del uso de inteligencia artificial en estos asuntos. Hoy veía esta mañana cuando venía para acá en mi Facebook, lo reposteé por ahí, que estamos en el 2024 y hace unos años hubo una película que todos conocemos, se llama Terminator. Hay un personaje que se llama Kyle Reese, que es en teoría el papá de John Connor, líder de la resistencia del futuro. Pues estos hechos suceden en la película en el año 1984, es decir, hace 40 años. Exactamente, Kyle Reese dijo que en 40 años las tecnologías del mundo iban a ser diferentes y pues hay un tema ahí de fondo con la película un poco temeraria de lo que es la tecnología, ¿no? De quién es T-600, ¿no? Que es un producto de la inteligencia artificial de Skynet. No solo eso, sino van a encontrar muchas películas, desde los años 40 incluso, películas hablando de esto, ¿no? Las naves de la Federación de Star Wars o de Viaje a las Estrellas se manejan con inteligencia artificial. Tú solamente le pides que haga tal cosa y te lo replica. Es impresionante. Vamos a ver otro videito que en teoría es como un resumen de esto y a ver si alcanzo a mostrarles un tema rápido. En un mundo cada vez más digital, la blockchain y la inteligencia artificial están transformando todas las profesiones, y la contaduría no es la excepción. Estas tecnologías ofrecen enormes oportunidades, desde una mayor transparencia y seguridad en la gestión de datos hasta la automatización de tareas repetitivas que permiten a los contadores enfocarse en análisis y estrategias más complejas. Pero también presentan retos. Adaptarse a estos cambios requiere un esfuerzo continuo de aprendizaje y una mentalidad abierta a la innovación. La profesión contable no puede quedarse atrás. Debemos liderar este cambio, prepararnos y aprovechar estas herramientas para potenciar nuestro impacto en el mundo financiero. Ahora, más que nunca, es el momento de formarnos, de investigar y de estar a la vanguardia en el uso de estas tecnologías. Lideremos el futuro de la contaduría. En un mundo... Bueno, ese es un resumen de lo que les he dicho hasta el momento, ¿correcto? Un video que lo hizo 1 minuto. Pues sí, yo cogí, armé todo y le dije al final, oiga, al final póngame un video de esta vaina ahí como para que cierre cuenta y me lo hizo. Fue súper rápido, ¿no? Estaba fascinado haciendo videos el fin de semana. A ver, voy a tratar de mostrarles si nos funciona. No, aquí está bien. No, es que voy a pasar acá al otro archivo que les pedí. Oh, no, este no es. Ok,
Este es un archivito, yo traje un archivo, espérate, se puede ver el descargue donde lo hicimos para que ellos vean cómo es. ¿Lo puedes ver? ¿Lo cerraste? Donde estaban todos los archivos, así. No, ese no, donde estaban todos los archivos que tiene. Está cerrado, ¿cierto? Bueno, no te preocupes, tranquilo. Vuélvete ahí donde dice el hash. Bueno, ok. Estos archivitos que están aquí en esta parte aquí que dicen hash, todo esto, es un archivito que es un programa que se puede usar para hacer ejercicios de blockchain. No, no es blockchain puro, pero es una imitación, es portable, es un aplicativo portable. Entonces quiero que vean un poquito cómo podrías tú hacer un tema de blockchain para que digan, esa vaina será demasiado compleja. A ver si nos funciona, porque a veces uno lo intenta. Este es un archivo, si ustedes ven aquí en esta parte, aquí dice SHA-1, SHA, eso es como los hash. Los hash son los sistemas de encriptación, o sea, la codificación de un documento. ¿Cómo operan las codificaciones de documento? Yo tengo una llave, es decir, yo tengo un código. Genero un documento, el que ustedes quieran, ahorita vamos a coger cualquier documento. Él coge mi código, le coge el documento interno, puntos, comas, todo lo que es la estructura binaria de un documento interno, cualquiera, en PDF, en lo que sea, lo que necesites. Lo convierte a una codificación, que es lo que hace blockchain. Lo pega, entonces viene el código del bloque anterior que tú traes, le pega el bloque de la codificación y al final queda un código que se genera por los que llaman mineros. Hoy en día, ya la tecnología de blockchain, por ejemplo, que una de las dificultades que había era que se demoraba aproximadamente 7 segundos, creo que era, si no me equivoco, en que mineros, no, perdón, 7 minutos en que se terminara el código hash, o sea, se concluyera, se cerrara con esa codificación y se hacía por probabilidades. Entonces, ¿qué pasaba? Muchas personas en el mundo conectadas a blockchain, por ejemplo, cada transacción que había se generaba una codificación. Ellos no la conocen, pero su labor era a partir de los códigos anteriores encontrar el código por probabilidades que cierra la llave para el que va a usarla. Entonces, ese trabajo, antiguamente Bitcoin le pagaba, creo que era 50 Bitcoin, algo así, o 50 centavos Bitcoin, no son centavos porque ellos manejan otro concepto, para cada persona que minara. Entonces, una persona de minería en esta época se hizo multimillonaria muy rápido, porque cada vez que cogieras te ganaba 50 Bitcoin. Ahora mira cómo está el Bitcoin hoy, ¿cierto? Entonces, ese problema, una de las soluciones que encontraron es que ya no utilizan ese sistema con personas, sino que también lo utilizan con sistemas informáticos. Entonces, centros de cómputo que compiten y logran generar la codificación y cierran. Y ya, pues, hay otros esquemas. Entonces, veamos, por ejemplo, algo aquí. No sé si acá hay un archivo. Vamos a ver si encontramos aquí un archivo. Yo genero aquí una fila y miren, acá buscamos, no sé, buscamos por acá algo, a ver si alguien tiene por aquí. Hay una cosa de agroturismo, no hay nada de agroturismo. No hay nada, ni un solo archivo por ahí. Todo lo bajan, ni siquiera alguna cosa tiene que haber. Por acá, Windows. Mire, por ejemplo, cualquier cosa. Diríamos que este Windows, vamos a ver si lo codifica. Entonces, lo que está haciendo un poco la tecnología acá, a ver si lo logra hacer, es que codifique la operación. No, mire, aquí lo codificó. Codificó el himno, le hizo de una vez ya el código de encriptación del himno. ¿Sí? Y aquí, a ver si lo puedo correr un poquito. Mira, toda la información está codificada. ¿Quién sabe qué hay ahí dentro de esos códigos? Nadie. Pero únicamente quienes van a usar la información con su llave de entrada. Es decir, hay una llave de aquí para allá que crea el código, pero el usuario del servicio, del dato, tiene una llave que la abre. Entonces solo él pueda tener, pero siempre y cuando tú le des acceso a esas llaves, si no, no. Entonces por eso los datos los vas a ir es quien es el dueño del dato, quien lo construye es el dueño del dato. Esto pues implica una revolución importante también en términos monetarios, ¿no? Aquí está toda la información, ¿no? Si yo quisiera este dato, yo lo podría ver en internet. A ver si lo puedo ver por acá en internet. Aquí está toda la codificación del dato. Espérate, a ver cómo hago yo. Creo que es copiando. Y podría ir a internet y me va a mostrar los datos del blockchain, pero no es que me va a mostrar el himno como tal. Sí, fíjate, aquí está la codificación. Ah, bueno, que trajo el himno por el YouTube. Sí.
Pero es un ejemplo de lo que podría hacerse con la tecnología blockchain. Desde luego, esto está con canales de seguridad. Esto simplemente es para efectos académicos que uno vea cómo se puede generar. Entonces, como decía, blockchain es como entrar a esto y colocar cualquier información en la red. Cualquier cosa que ustedes quieran buscar en la red. Universidad de Antioquia. Entonces es como si tú entraras aquí a este dato, pero tienes permiso para acceder. Como si entraras a este dato y vas escalando dentro de la red. Entonces lo que verías en blockchain es como si viera la página de la universidad. No es que aparezca, no necesita ser el ingeniero para... No, es como entrar a internet. Así va a quedar. Tú vas a ver como una máscara de acceso y va a ser muy mnemotécnico el proceso. Entonces eso es lo que hace blockchain. Entonces yo creo que por acá, a ver, está la presentación. Lo cierro acá. A ver. Ya, dice que me acabó el tiempo, ¿no? Pero para cerrar, terminar, a ver si me lo permite esta rápidamente. Vamos a tratar de hacer algo con IA ahora, si lo deja. Claro que yo tenía la mía, mi computadora, entonces viene entrenada con muchas cosas. Aquí seguramente no, versión de inglés a español, pero intentémoslo. A ver, que me va a pedir acceso, claro. Intentémoslo a ver. Ah, no, sí, no lo veo. Aquí sí soy yo. Entonces, ok, creo que acá ya la tenemos. Ahora no. Listo, perfecto, que no me quede ahí. Entonces, por ejemplo, este es Gemini, que es una de las IAs, así como ChatGPT, Copilot, Lead, Jenny, eso hay así. Todos los días sale una nueva, para todo. Entonces le podríamos decir, vamos a decir que nos permita, vamos a ver si nos permite hacer. Hola Gemini, tengo una situación con una empresa agrícola y requiero hacer la compra de unos insumos para el inventario del mes. El costo total de los insumos son 100 millones de pesos. Por favor, considere en el registro contable las detracciones tributarias y los impuestos de acuerdo a la legislación en Colombia del Estatuto Tributario. Haga el registro contable. Incorpore el manejo de normas internacionales de información financiera. Vamos a ver cómo nos va con Gemini y te está haciendo un poco la transacción, ¿sí? Entonces te dice tipo de bienes, son insumos, el cuento. A ver, no me dejo bajarlo. Ya, bajando ahí dice que las detracciones, todo ese tema, dice que allí IVA, etcétera. Dice que las NIF, te explica todo el cuento. Te dice que vamos a hacer con la tarifa del 19 y te hizo el registro contable. Sí, claro, no lo está haciendo perfecto, pero si a medida que lo entrenas, tú le puedes decir, por ejemplo, a esta o cualquier IA, mire, ayúdeme a construir las políticas contables para una compañía. Sí, como no sabemos hacer políticas contables para empresas, dígale cómo es la empresa, el tamaño de la empresa, dígale todo. Dígale que la clasifique de acuerdo al decreto 2420 del 2015 en el grupo respectivo. Que la empresa tiene tantos empleados, vende tanto, hace tanto, etcétera. Hágame las políticas contables para el manejo de la propiedad, planta y equipo de esta compañía y establezcame los diferentes mecanismos de medición de valor. Y la IA le va a hacer la política contable a la medida para esa empresa. Entonces,
esto es como lo que quiero que vean un poco de lo que es la inteligencia artificial para que pues veamos en qué mundo estamos. Agradezco mucho a todos los presentes, a la doctora Marta y al equipo de trabajo de la Universidad de Antioquia, todas las directivas y la facultad por la invitación. Espero haber sido de utilidad hoy esta pequeña charla que tuvimos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al profesor Hernán. Vamos a abrir el espacio para 2 o 3 preguntitas que nos lleguen. Ponemos el código para quienes no la tienen. Esta pregunta es para el profesor Hernán. Al pagar los impuestos directamente al Estado por medio del blockchain, ¿no evita esto que las empresas puedan acceder a beneficios tributarios? Bueno, el tema de beneficios tributarios es un tema de derecho tributario. El derecho tributario no es un asunto que nazca o no es natural a la economía, es una determinación de la sociedad. Es decir, que si yo decido como Congreso de la República, el grupo de personas que fueron elegidas, que existan beneficios tributarios para las personas que paguen impuestos a través del blockchain, pues será un mecanismo de incentivo al uso del blockchain, pero no es una cuestión que sea netamente o que sea inherente al desarrollo de blockchain. Blockchain simplemente se desarrolla por una necesidad clave y natural de los procesos empresariales. Es como el uso de la SNIF. Con el tiempo, quien no es blockchain no va a poder hacer transacciones con otros. Perfecto, muchas gracias, profe. Bueno, no hemos recibido más preguntas. Quiero mostrar una imagen, muchas gracias, profe. Una invitación para quienes quieran hacer parte del semillero de investigación en lectura y escritura SILES, es modalidad virtual que está a cargo del profesor Hernán Carlos Bustamante García y el profesor Gustavo Ruiz Rojas, donde van a poder fortalecer las habilidades comunicativas en contextos académicos y no académicos. Hay una reunión informativa el jueves 22 de agosto y se inicia el primer ciclo el 5 de septiembre para que puedan entonces, como dice allí, fortalecer algunas de esas habilidades tan importantes. Finalmente, el Departamento de Ciencias Contables de la Facultad de Ciencias Económicas les agradece su presencia y los espera en la próxima versión de este importante evento. Les deseamos éxitos en sus actividades formativas durante el presente semestre y les recordamos que el núcleo de carrera del departamento está presto y pendiente a las inquietudes que ustedes tengan sobre las rutas, espacios y configuraciones de nuestra apuesta curricular. Muchas gracias, feliz tarde y nos vemos en una próxima oportunidad. Les pido un aplauso para los conferencistas.